Hey, hola, ¿qué más? Estoy por aquí practicando unos trucos para subir de nivel en este videojuego en League of Legends. A ver si mejoro mi farmeo. Hoy les voy a compartir a ustedes 10 trucos para que se vuelvan unas leyendas al momento de compartir contenido de forma digital. Recuerdo que en mi paso por la universidad llegué a tener asignaturas que tardaban hasta 4 horas. Eran asignaturas en las que el foco estaba más en escribir que en comprender. El profe hacía un monólogo, pero no uno bueno. Esto me llevó a hacer este tipo de videos. En los que voy a compartir contigo 10 tips para subir de nivel en la era digital. ¿Sabías que la mayoría de las personas abandonan los videos después de solo 2 minutos de reproducción? Y en contraste, una clase tradicional puede tardar hasta 50 minutos. En esta clase te voy a compartir 10 tips, divididos en 3 niveles. El primer nivel lo vamos a llamar principiante, aquí vamos a tener 3 tips. El nivel siguiente, que es intermedio, vamos a tener otros 3, y para el nivel legendario vamos a tener 4 tips. Si los aplicas te vas a convertir en un maestro que va a ser toda una leyenda. Hey, ¿qué más? Aquí estrenando skin para compartir con ustedes estos tips para que se conviertan en todas unas leyendas al momento de compartir contenido en internet. Vamos a empezar con nuestro primer tip y es preguntas esenciales. ¿Qué es una pregunta esencial? Una pregunta esencial es lo que hacemos nosotros los profes cuando queremos empezar una clase. Es el objetivo central de la clase y la idea es que al finalizar esa clase nuestros estudiantes puedan dar respuesta a esa pregunta esencial. ¿Cómo sabemos si nuestra pregunta esencial está bien hecha? Es importante que esa pregunta no se pueda responder con un simple sí o no. Es una pregunta que al tratar de responderla necesitamos movilizar otras habilidades más complejas para llegar a su respuesta. Miremos un ejemplo. ¿Cómo podemos usar capas en el flujo de trabajo de nuestros proyectos para la creación de una pintura digital en Photoshop? Este es un recurso que nosotros podemos usar cuando nuestras clases estén enfocadas en Photoshop. Así podríamos tener claridad con nosotros y con los estudiantes de qué es lo que queremos que ellos puedan responder al finalizar la clase. Como segundo tip, te voy a recomendar usar una estrategia de activación. Esta estrategia de activación va a permitir que los chicos puedan recordar más adelante ese contenido y asociarlo con algo de su vida cotidiana. En este caso te traigo un ejemplo con el videojuego League of Legends. Ellos al momento de crear los personajes utilizan este concepto del que estamos hablando, utilizan las capas y a través de ellas logran vincular todo el proceso de creación del personaje y nosotros como maestros podemos usar eso como excusa y relacionarlo con la cotidianidad de nuestros estudiantes. Vamos entonces con el último tip de este primer nivel, el nivel principiante. Este es el tip número 3 y es que vamos a reforzar ese vocabulario relevante. Nosotros como profes tenemos esa manía de asumir en ocasiones que las cosas son obvias y no siempre lo son. Por ejemplo, en este contexto, el ejemplo que te estoy dando con las capas de la pregunta anterior, ¿qué tal si definimos qué es una capa? Y le ayudamos a los chicos a comprender ese nuevo lenguaje y a incorporarlo en lo que están haciendo en el día a día. ¿Qué tal si les decimos que una capa es como esas hojas que utilizábamos para calcar, que poníamos sobre los dibujos y sobre ella puedo rayar todo lo que quiera sin dañar el dibujo de por debajo? Ese sería nuestro tip número 3 y vamos a dar paso entonces a nuestro segundo nivel, el nivel intermedio. Hey, muy bien, bienvenidos al nivel intermedio. En este nivel pues vamos a ver otros 3 tips y el primero de ellos tiene que ver con algo que rompe con muchos paradigmas que nosotros tuvimos mientras nos íbamos formando y tiene que ver con el tema del tiempo de la duración de una clase. Estábamos acostumbrados a clases que duraban, como les decía al principio, hasta 4 horas. En este contexto digital se nos recomienda en este tip que utilicemos máximo 15-20 minutos para nuestra clase magistral, el tiempo de explicación. No quiere decir que la clase dure solo eso, sino que después de un momento de tanta explicación magistral, demos un espacio para que los chicos descansen, para que hagan otras actividades, para que comenten sobre el tema que nosotros estamos hablando y puedan seguir aprendiendo después de ese esfuerzo de estarnos prestando atención durante ese tiempo continuo. Bueno, el tip 5 es lo que diríamos un clásico de nosotros los profes y es el tema de los organizadores gráficos. Como su nombre lo indica, un organizador gráfico es una herramienta que nos permite concretar la información de forma muy visual y es mucho mejor para uno como estudiante cuando termina la clase
mirar unas notas muy visuales que mirar una cantidad de contenido escrito que a veces es difícil de estudiar. Entonces, como estás viendo allí en la pantalla, el organizador gráfico se puede utilizar en muchos contextos. Aquí estaríamos viendo un ejemplo de los organizadores que utilizamos, por ejemplo, si estamos mirando el flujo de trabajo en Photoshop. El tip número 6, y con el que damos cierre a este nivel intermedio, es muy importante, pero parece complejo cuando lo escuchamos: permitir el movimiento de los estudiantes. ¿Cómo permitir el movimiento de los estudiantes en una clase que es 100% virtual, digital, y en la que uno no sabe qué están haciendo los chicos? Pues existen múltiples estrategias de gimnasia mental que nos pueden ayudar a enfocar la concentración. Este tip lo puedes conectar con algunos de los anteriores. Por ejemplo, cuando te recomendaba que la clase no durara más de 15 minutos de clase magistral, es decir, el momento de explicación, puedes hacer una pausa ahí, proponer un ejercicio de gimnasia mental, por ejemplo, el doble garabateo, que consiste en mover y hacer dibujos, moviendo las manos en distintas direcciones, arriba, abajo, a los lados. Y esto permite activar de nuevo la concentración y que los chicos estén atentos a nuestra clase y favorecer el aprendizaje. Hey, muy bien, aguantaste hasta acá, felicidades, ya estamos en el nivel legendario. Estos tips que te voy a recomendar te van a permitir que tus clases virtuales, cuando estés creando contenido, sean de otro nivel. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aprender una herramienta que se llama Quizzes. Con esta herramienta que estás viendo aquí en pantalla, vas a empezar a generar preguntas de alto valor para que los chicos interactúen. Entonces Quizzes es una herramienta que es totalmente gratuita, requiere pues que te registres. Puedes usar una cuenta de Google, por ejemplo. Aquí yo voy a usar mi cuenta personal y ella te va a preguntar si tú quieres estar como en la función de profe o de estudiante. Me imagino que seguramente vas a jugar a ser el profesor en este caso. Y en Quizzes vas a encontrar cuestionarios que ya fueron previamente creados por otras personas y también vas a poder crear los tuyos propios. Voy a buscar aquí uno así de nuestra cultura geek. Es fundamental que nosotros conozcamos a nuestros estudiantes y podamos saber qué es lo que a ellos les gusta y conectarlo con lo que estamos hablando. Aquí también podría hacer preguntas sobre capas, que es el ejemplo que he venido desarrollando con ustedes. Bueno, entonces acá me encontré este quiz que es de superhéroes. Como les decía, es fundamental que nosotros conozcamos a nuestros estudiantes, qué les gusta. Supongamos que sean de la cultura geek, no va a caer mal hablar un poco de Marvel. Entonces en este quiz nosotros podemos jugarlo con nuestros estudiantes enviándoles un enlace, o podemos simplemente probarlo para ver si a nosotros nos interesa usarlo en nuestra clase. Como les decía, también podemos crear uno desde cero propio. Entonces aquí le doy clic en avance y puedo empezar a jugar. Aquí me va a simular un contador, 3, 2, 1. Y pues la primera pregunta es: ¿quién es este que aparece ahí en la pantalla? No lo vamos a jugar todo, pero sí un pedacito, y pues yo creo que este es el Doctor Strange. Lo hice de forma correcta, empieza un strike y me va dando puntos, como ven en la parte superior, me va poniendo memes y me va mostrando una tabla de posiciones. Esto genera una especie de gamificación en el aula y hace que los chicos se motiven más en la participación, y nosotros podemos hacer esto en clases que sean virtuales. Aquí es donde es incluso mucho más fácil de usar que en una clase convencional. Aquí viene la pregunta 2, me entretuve hablando. Dice: ¿por qué Thanos quería tener todas las gemas del infinito? Porque quería matar a media galaxia. Sí, esa es. Bueno, no tuve que leer más porque si no ya no me iba a dar, pero me demoré mucho tiempo en responder y bajé en la escala. ¿Quién de las opciones es la avispa? Ya la encontré por acá. Y como llevo 3 respuestas en línea, ahora tengo un strike y empiezan a darme más puntos. Así tiene muchas más opciones, puedo poner audios, preguntas por audio, puedo también incluso habilitar poderes para que si los chicos se equivocaron puedan repetir una pregunta, o que una pregunta valga el doble. Bueno, hay muchas opciones acá. Los invito a que hagan uso de esta herramienta. La idea es hacer preguntas de alto valor, que sean retos para ellos, pero que sean alcanzables dentro de lo que hemos explicado en la clase. Muy bien, hemos llegado al tip número 8. Nos acercamos al cierre de este proceso que nos llevará a convertirnos en una leyenda al momento de crear contenido digital. Y este tip es uno también muy recordado de los maestros clásicos que hacen resumen de la clase. Es importante que al estar terminando nuestra clase y las llevemos hacia el cierre, empecemos a hacer un resumen. Y aquí podemos conectar con el tip anterior
y podemos hacer uso de un quizzes y que nuestros estudiantes nos respondan la pregunta esencial. Es decir, nosotros directamente no les vamos a preguntar lo que planteamos, sino que con distintas preguntas podernos dar cuenta si ellos sí entendieron cómo usar las capas para el flujo de trabajo de la creación de una pintura digital. En un quizzes, en un juego, y allí un buen maestro toma decisiones. ¿Qué decisiones toma? No voy a pasar al siguiente tema si me doy cuenta que la mayoría de mis estudiantes no han comprendido bien lo que yo quería para esta clase. Entonces, en el siguiente tema puedo adaptar mi discurso y hacer una verdadera evaluación. Esto realmente sería evaluar, distinto a si simplemente nos centramos en calificar. Entonces ese sería nuestro tip número 8, resumir. Nuestro tip número 9 es fundamental y es mantener la rigurosidad en nuestra planeación. Nosotros queremos que los estudiantes se den cuenta mientras estamos dando la clase que nosotros tenemos una estructura sólida de la clase que fue preparada, que no se note que hay cortes, que no es fluida. Esto es muy evidente cuando la clase efectivamente no fue preparada y estoy improvisando todo. Pero cuando hay una preparación es fácil que los estudiantes también detecten la estructura y al darle el valor a esa estructura, ese tiempo que yo invertí preparando la clase, también se conecten mejor con mi discurso. El tip número 10, el último. Este nos va a permitir que nuestros estudiantes se den cuenta que el discurso está centrado en ellos y no en nosotros. Nosotros no somos los protagonistas 100% de esa historia. Tenemos que hacer un discurso en el que el estudiante se sienta el centro del aprendizaje, que nosotros estamos transmitiendo un mensaje para que él pueda mejorar sus skills en el nivel laboral, en el mundo profesional, en las habilidades del siglo XXI. Nosotros ya no somos unos simples maestros que transmiten información, nosotros movilizamos nuevas habilidades, nuevas competencias, como evaluar, como crear. Y si ellos se dan cuenta que eso que nosotros queremos es ayudarles a que mejoren su desempeño laboral, a su desempeño profesional y personal, ayudarlos a crecer como personas, seguramente van a conectar mucho más con nuestras clases. Profe, si llegaste hasta este punto, te cuento. Son 10 tips. La idea es que no los veas como una camisa de fuerza, como una receta, como algo que tienes que aplicar sí o sí en todas las clases. Es más, mi recomendación es que si empiezas aplicando uno, es perfecto, con el que te sientas más cómodo. Y gradualmente ir implicando y vinculando cada uno de ellos en nuestras clases y muchos más. Siempre debemos leer el contexto de nuestros estudiantes. Nosotros sabemos en qué momento algunos de ellos van a ser más eficaces que otros. Y si llegaste hasta este punto, te comparto el bonus. Este bonus te va a ser muy útil si en ocasiones tienes que enviarte información y entonces le escribes a alguien, hey, guárdame esto. Un recibo de una factura, una imagen que te gustó, algo que quieres guardar y que la otra persona no necesariamente tenía que recibir. Entonces lo que vas a hacer es copiar el enlace que aparece ahí en la cinta y ese enlace lo vas a escribir en el navegador y vas a seguir estos pasos que te voy a mostrar. Ya con el enlace copiado, aquí donde dice aquí va mi número, escribes ahí tu número, voy a poner el mío, no lo puedes ver todo pues porque lo voy a censurar y ya le das enter. Esto es si tienes abierto el WhatsApp web. Este enlace te va a llevar a un chat con una persona muy especial. Te va a llevar a un chat contigo mismo. Esto pues así suena muy triste. Hablar contigo mismo te va a servir para guardar mensajes. Miren, este soy yo, el que sale en la foto. Y yo puedo enviarme ahí mensajes que obviamente nunca van a quedar en visto. Y se van a ir guardando ahí. En ese historial de esa conversación puedes guardar toda la información que quieras y solo tú tienes acceso a ella. Bueno, no es más. Te deseo una larga vida y prosperidad. Nos vemos en la próxima.